Hola y bienvenidos a la parte 3 de la introducción a R y RStudio. Vamos a empezar hablando de cómo trabajamos con datos que están en forma rectangular, es decir, renglones y columnas. Normalmente en los renglones estarán las observaciones y las variables serán las columnas, aunque hay aplicaciones donde esto se invierte. Tenemos dos formas de manejar arreglos rectangulares en R. Una es como matrices y la otra es como lo que conocemos como data frames. La principal diferencia entre matrices y data frames es que la matriz requiere que todas las columnas sean del mismo tipo. Entonces, si todas las columnas son numéricas o pueden ser todas alfanuméricas, pero son del mismo tipo. En un data frame podemos tener columnas que sean numéricas, otras que sean alfanuméricas, etc. Entonces, vamos a empezar viendo cómo definimos una matriz. Obviamente la matriz es computacionalmente más eficiente, aunque ya vimos las desventajas que tiene. Tiene una de las desventajas que tiene. Para crear la matriz, obviamente sí podemos leer datos y luego lo veremos. Pero también se pueden crear una matriz con la función matrix. Aquí, como ven, estoy generando una matriz. Voy a subir un poquito el espacio para la consola. La función matrix me genera una matriz. Aquí estoy diciendo que me genere una matriz con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 12. Le estoy diciendo que la matriz tiene 3 renglones. Entonces, eso lo puedo hacer así. Ya creé una matriz que tiene 3 renglones y tiene esos números. Déjenme darle aquí al desplegar la matriz para que vean cómo se ve. Aquí se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por default, la matriz se crea por columnas. Entonces aquí lo creo por columnas. La primera columna es 1, 2, 3. Es la segunda columna 4, 5, 6, etc. También la podría haber creado esta misma matriz con la función matriz y utilizando nada más los números 1 hasta 12 y diciendo que son 3 renglones. Entonces hubiera sido el mismo resultado, ¿sí? De nuevo, para correr los comandos estoy utilizando control enter. Aquí viene, voy a generar una matriz y ahora le voy a decir que la genere por renglones. Entonces voy a hacer la misma función que tenía acá, pero la voy a generar por renglones. Y ahora el primer renglón es 1, 2, 3, 4, el segundo renglón 5, 6, 7, 8, el tercer renglón 9, 10, 11, 12, etc. ¿Sí? Puedo crear, por ejemplo, un vector, el vector 1 que tiene los números de 1 a 100 en incrementos de 10, y aquí le estoy diciendo sequence, que es una secuencia de 1 a 100 con incrementos de 10. Entonces aquí voy a tener 1, 11, 21, 31 hasta 91, y el vector 2 le puedo decir, lo genero con los números 1 a 12 con incrementos de 1. Entonces lo que tengo en el vector 2 es 1, 2, 3, 4 hasta el 12 con incrementos de 1. Yo puedo saber cuáles son, puedo darles nombre a los renglones y a las columnas de una matriz. Entonces yo puedo asignar los nombres de los renglones y le voy a decir, por ejemplo, que los renglones de la matriz que acabo de formar sean R1, R2 y R3. Entonces y que las columnas se llamen col1, col2 y col3. Le doy control enter. Entonces, si ahora despliego la matriz, ya me aparecen los nombres de las columnas y de los renglones. Si quiero saber cuáles son los nombres de los renglones de una matriz, pues le digo row names de la matriz y me despliega los nombres de los renglones. Si quiero saber cuáles son los nombres de las columnas, le digo col names en matriz y me despliega los nombres de las columnas. Ahora, si quiero saber cuál es la estructura del vector de nombres de columnas, me dice que es un vector de caracteres, tiene cuatro componentes. Yo puedo, por ejemplo, cambiar el nombre de una sola columna de la matriz. Entonces le digo call names
de la matriz, pero nada más la columna número 2, y le voy a llamar col X. Entonces ya mi matriz tiene col X como nombre de la segunda columna. También podemos seleccionar elementos específicos de una matriz de una forma similar a como lo hacemos con los vectores, excepto en los vectores tenemos una sola dimensión, en la matriz tenemos dos dimensiones, entonces tengo que referirme a qué renglones y a qué columnas me refiero. Entonces aquí si le digo matriz 1, 2 a 3 es el primer renglón, columnas 2 a 3. Matriz, 1, 2 quiere decir todos los renglones de la matriz, las columnas 1 y 2 nada más. Y matriz 2 a 3 son los renglones 2 a 3 y todas las columnas. Entonces ese sería el resultado. Para saber si algo es una matriz o un vector, puedo utilizar la función isMatrix o isVector. Entonces, por ejemplo, si le digo isMatrix matriz, me dice que es cierto, que sí es una matriz. Si le digo isVector matriz, me dice que es falso. No es un vector, es una matriz. La dimensión me dice el número de renglones y columnas que tiene la matriz. Si yo le digo longitud de la matriz, length, me da el número de elementos que tiene la matriz. Si yo le digo dimensión a colores, ¿se acuerdan que teníamos un vector de colores? Me dice que es no, porque la dimensión solo aplica a arreglos rectangulares, ¿sí? Si le digo length colores, ahí sí me dice que tiene 5 elementos colores, porque es un vector que tiene 5 elementos. Así como creamos las matrices, también podemos crear los data frames. Los data frames los creamos con la función data.frame. Y aquí voy a crear un data frame que va a tener uno de los elementos va a ser los colores 2 y el otro elemento va a ser el índice 1 a 5. Entonces yo le doy data frame aquí. Y si ven con lo que tengo en data frame, tengo dos elementos, uno que tiene los colores que tenía en colores 2 y la otra columna se llama índice, así la llamé aquí, y son los dígitos del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es el nombre que le doy a la nueva columna y la formo con los valores del vector colores 2 y una segunda columna que se llama índice, que tiene los números 1 a 5. Si le digo structure df, me dice que es un data frame, que tiene dos variables, colores y la variable índice. Me puedo referir a las variables en particular utilizando el signo de pesos, ¿sí? Entonces, si quiero referirme a la columna colores, le digo data df signo de pesos colores y me lista los valores que tengo almacenados en esa columna. Y si le digo df índice signo de pesos índice, me lista los valores que tengo en esa columna que se llama índice. También podría haber dicho, aquí lo voy a hacer, podría haber dicho df y le podría haber dicho la primer columna, aquí control enter y me da el mismo resultado. Entonces me puedo referir tanto por el número de columna como por el nombre de la columna. Para saber la dimensión de una matriz o un data frame utilizamos la función dim, como la vimos hace ratito. Para las matrices, también para los data frames, me dice que es de 5 renglones por 2 columnas y los nombres de las columnas son colores e índice, y row names no les he nombrado en forma especial, entonces nomás me lista el número de renglón, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es lo que tengo acá, por eso me lista aquí, no le asigné ningún nombre en especial a cada renglón. Además de poder seleccionar elementos, data frames y matrices con el símbolo de signo de pesos, podemos utilizar la función subset para seleccionar subconjuntos más complicados. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, aquí estoy diciendo df colores, ya que lo que ya vimos, ¿no? Yo le puedo decir que quiero un subconjunto, quiero decir formar un data frame que le voy a llamar df1 con el subconjunto del data frame df que contiene los colores que están en el vector que tiene los colores rojo y verde, los nombres rojo y verde, y que tienen un índice menor o igual que 2.
Entonces estoy tomando un subconjunto de la matriz. El subconjunto va a consistir de los colores que correspondan a los colores en este vector y que el índice sea menor o igual que 2, es decir, que el renglón sea menor o igual que 2. Entonces F1 tengo únicamente toma los colores de la columna de colores, solamente toma aquellos que coinciden con los valores que les digo aquí, rojo y verde, pues es de colores que están en este arreglo, en este vector, y el índice menor o igual que 2. Es una función para obtener subconjuntos de data frames, ¿sí? Ahora, una función que es muy útil para saber si existen valores perdidos en un renglón de una matriz o un data frame es la función complete cases. Entonces, esa función complete cases me da el resultado true si no hay valores perdidos. Entonces, voy a decirle df2 igual a df, voy a hacer lo mismo y voy a generar dos valores perdidos en el primer renglón, primera columna, y luego el quinto renglón y la segunda columna. Entonces aquí voy a darle run aquí, entonces tengo en mi matriz, en mi data frame, ahora tengo valor perdido en el primer renglón, primera columna, y en el quinto renglón, segunda columna. Si yo le digo complete cases de F2, me va a decir que es false, true, true, true y false. Entonces, los true corresponden a los valores donde sí tengo casos completos, ¿sí? Fíjense lo que déjenme poner de nuevo aquí lo que es de F2. Aquí veamos de nuevo lo que tiene de F2. Entonces aquí me está diciendo que el primer caso, primer caso es false, el segundo sí es true, el tercero true, true y false. Vamos a ver los objetos y clases. O sea, cada objeto tiene cuando menos un tipo o clase asociada. Entonces, la clase o tipo del objeto declara lo que es. Por ejemplo, una string de caracteres, ¿sí? O un modelo lineal, o una página en internet, etc. Y la clase define cómo este objeto es almacenado, así como las operaciones que podemos ejecutar con ese objeto. Entonces, por ejemplo, si creamos un modelo, también sabemos que podemos imprimir el modelo, que nos da imprimir los detalles del modelo, podemos graficar el modelo y podemos predecir nuevos valores de la respuesta porque es un modelo. Entonces, en esto consiste en realidad el lenguaje orientado a objetos. Cuando yo le doy la función print sabe que el objeto que va a imprimir es un modelo, entonces utiliza las características del modelo para imprimirlo, sabe que es un modelo. Así pasa con la función plot y la función predict, ¿sí? Que son métodos para un tipo particular de modelo, y esto se determina por su clase. Entonces la clase tiene mucha información del objeto. Por ejemplo, vamos a hacer X. Acuérdense que X tenía una constante, era 3.6. Si yo le digo class X, me dice que es un numérico, es un componente numérico nada más. Si yo le digo, acuérdense que colores era verde, rojo, azul, rojo, blanco. Si yo digo class colores, me dice que es carácter, es un vector de caracteres. Class colores 2 es un factor, porque acuérdense que recordemos que cuando generamos colores 2 lo hicimos como factor, ¿sí? Colores 2 tiene nada más los niveles que corresponden a los colores que tengo en el vector de colores y está definido como factor. Si yo le digo structure, aquí también le voy a decir structure a colores 2, me dio un error por algo, structure colores 2, me dice que es un factor de 4 niveles, azul, blanco, etc.
Ahora, cuando instruimos a R a llevar a cabo alguna operación, como pudiera ser hacer una predicción o generar un modelo, etc., entonces la clase del objeto determina el código específico para la función que vamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, si la función que quiero aplicar es plot y la clase del objeto es modelo, entonces va a llamar a otra función, plot, que está específica para ese tipo de modelos. Puede ser un modelo lineal, puede ser un modelo más complicado. Existen dos principales técnicas para programación en R orientadas a objetos, clases S3 y S4. El enfoque que se conoce como S3 es más simplista que el S4 y se utiliza por muchos de los paquetes. S4 es un método más potente, pero es más complejo. Si alguien tiene curiosidad de conocer más acerca del método S4, les pongo aquí la referencia del libro de Chambers. Ahora, con los métodos S3, las convenciones en cuanto a nombres son el usar puntos para separar clases y métodos. Por ejemplo, summary.lm es la función que se usa para calcular los valores que sumarizan un objeto de clase LM. Un objeto de clase LM es un objeto que se generó con la función LM para generar un modelo lineal, pues para estimar modelos lineales, modelos de regresión, por ejemplo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo plot el modelo, aquí, por ejemplo, se genera un modelo con la función LM, Y, con función de X, esto lo único que está haciendo está ajustando una línea recta a la respuesta Y, y tomando X como variable independiente, y el modelo lo dejo en mod 1. Si yo le digo summary mod 1, en realidad summary lo que hace es llamar a una función que se llama summary.lm. Una vez que reconoció que mod 1 es un objeto generado por la función LM, yo le digo summary mod 1, y lo que hace la función summary mod 1 es llama a la función summary.lm para ejecutarla sobre el objeto mod 1. Lo mismo pasa con la función print. Si yo digo print mod 1, llama a la función print.lm para ejecutarla sobre mod 1, el objeto en mod 1. Lo mismo pasaría con plot, por ejemplo. Entonces, detecta qué clase es el modelo, es el objeto, y en base a esa clase es lo que hace la función. ¿Sí? En R nosotros podemos agrupar módulos de código en funciones, o sea, grupos de código en funciones que podemos ejecutar varias veces. Las funciones van a tener argumentos, que los conocemos como placeholders, que son los que utilizamos para pasar información a esa función. Por ejemplo, la función plot tiene varios argumentos que espera, que son placeholders. Uno de ellos es el objeto que quiero graficar. En R los argumentos reciben un nombre. Por ejemplo, para leer datos que residen en un archivo, archivos separados por comas, tiene los argumentos. Si yo le doy aquí structure, la función es read CSV para leer un archivo separado por comas. Si yo le digo structure CSV, me dice que es una función que tiene header igual a verdadero, el separador es coma, quote igual a backslash, los puntos decimales son punto, etc. Da una serie de características desde que tiene ya esa función. Los argumentos, el placeholder, si yo le digo aquí help, le voy a dar acá en la consola, le voy a decir help read.csv. Me tuvo un error aquí al abrir la conexión. Está relacionado con el error que me dio ejecución antes. Ustedes inténtenlo ahí, les van a dar las ayudas para todos los argumentos que tiene como placeholder la función read CSV. ¿Sí? Todos los argumentos, a excepción de file, tienen valores por default en esta función. ¿Sí? Todos los demás tienen valores por default. Si los quieren, por ejemplo, por default, el separador es coma.
pero yo le puedo decir read CSV, no lo voy a hacer aquí, pero yo podría decir, por ejemplo, si mi separador es un tab, entonces yo le podría decir read.csv y luego aquí le diría filename.csv y le diría set equal a backslash para decir que es un tab. Entonces con eso ya estaré indicando que el separador es un tab, un carácter tab, ¿sí? Entonces, en todas las funciones que van a ver por aquí en el comando de ayuda, déjenme ver si me toma alguna otra ahorita, help, no, me sigue dando el error de ejecución de R. Ustedes háganlo en su computadora, díganle help read CSV y van a ver todos los argumentos que tienen aquí, y finalmente hay como 3 puntitos. Esto indica que además se pueden pasar otros argumentos que son específicos a la función de la que se trate dentro del código, ¿no? Entonces, aquí vamos a leer, por ejemplo, el archivo pesos de 3 tipos de pavos CSV. Este archivo está en el directorio que definí aquí por default. Ustedes tienen su archivo donde está ustedes tienen ya definido su working directory en donde ustedes guardan sus archivos. Por ejemplo, aquí tengo 2 formas en las que se puede dar el comando de set working directory. Una es usando el backslash, doble backslash, para el directorio, que le estoy diciendo que yo estoy utilizando como working directory esto que está aquí, que es este chorizo enorme. En el último directorio, su directorio donde están datos, ahí tengo mis datos, pero también se puede utilizar la diagonal sencilla para especificar el mismo directorio. Entonces los dos funcionan. Le voy a leer los datos de pesos de 3 tipos de pavo. Si yo le digo datos, aquí me lista todos los datos, ¿sí? Esto es todo lo que leyó. Entonces tengo el número de observación, la edad, el origen, el peso del pavo. Yo le podría haber dicho también, aquí fíjense que tengo un 99. En este conjunto de datos en particular, en lugar de utilizar el símbolo NA para valores perdidos, se utilizó el 99. Entonces le voy a decir que datos sea el read CSV, el nombre del archivo, pero le estoy diciendo que el NA está denotado como 99. NA strings igual a 99. Entonces le digo datos aquí, vuelvo a leer. Y si yo le digo view datos, aquí ya me dice que es el último dato es una observación perdida. Ahí. Si lo de estructura de datos, me dice que es un data frame. El head me dice los primeros renglones, los primeros 6 renglones del data frame. Si quiero 10 renglones, le digo head datos, me da los primeros 10 renglones. Si quiero conocer los últimos 6 renglones, le digo tail de datos. Y si quiero saber si tengo valores perdidos en este data frame, uso la función complete.cases de datos, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que sí tengo valores perdidos este es un valor perdido, este último dato que tengo aquí. Si quito el último renglón y pongo datos, ya no tengo ese renglón que tenía valores perdidos. Y si yo ahora le doy complete cases datos, me va a decir que es true, porque ahora no tengo ninguna observación perdida. Finalmente, ustedes han visto que he estado utilizando el signo de igual para asignar valores. Si por ejemplo aquí a la estructura datos le estoy asignando datos sin el renglón 14. El signo de igual, cuando lo escribimos doble, es para comparar 2 objetos. Entonces aquí x igual 4 está comparando a x, a ver si toma el valor 4. Y esto me da como resultado o true o false, ¿sí? Me da o es verdadero o es falso. Entonces esta es una comparación.
Esa es una de las razones por las que mucha gente prefiere utilizar el signo de menor que y el guión para asignar valores en lugar de usar el signo de igual. En lugar de hacer teclear el signo de menor que y guión, podemos teclear también por ejemplo, voy a decir y le tecleo alt guión y me genera el menor que y el guión, alt guión 5, ¿sí? Entonces aquí, si yo le digo, déjenme darle control enter, y si yo le digo a igual a 3, me va a decir que control enter me dice que es falso, porque a es igual a 5, ¿sí? Ahora, veamos, en esta línea, en la línea 515, estamos generando un modelo lineal con la función LM de Linear Model. Es un modelo de regresión que tiene a x.peso como la variable dependiente y a edad y origen como las variables independientes o predictoras. Aquí, acuérdense que en datos, lo que tengo son estas columnas, el número de observación, la edad, el origen y x.peso, así se llama la columna que tiene el peso de los pagos. Entonces, estoy ajustando este modelo de regresión, digo cuál es la variable dependiente, este simbolito dice que tome las otras variables que están en el data frame, que le indico a continuación, que son edad más origen, ¿no? Y los datos están en datos. Corro el modelo. Ahora como voy a graficarlo, yo sé que para un modelo lineal, cuando yo le doy plot al resultado de un modelo lineal, me va a generar 4 gráficas. Entonces, con esta función par mfraw igual a c 2,2 estoy diciéndole que las gráficas que siguen las genere en 2 renglones y 2 columnas. Entonces, por eso le doy par mfraw esto. Le doy plot model 1 y fíjense que me grafica las 4 gráficas que tienen que ver con el modelo, los residuales, la gráfica normal de los residuales y otras gráficas que seguramente en su curso de regresión las verán, si es que no lo han tomado análisis de regresión. Si yo le digo summary a model 1, pues me da el resumen del modelo, ¿sí? Me dice cuáles son los coeficientes, cuál es su error estándar, su valor t, etc. Si yo voy a regresar a par mfraw igual a c, 1,1, es buena costumbre hacerlo, porque si no, las siguientes gráficas se las haría en un esquema de 2x2. Lo que les comentaba hace ratito, reinicié R porque me estaba dando ese error de ejecución. Si ahorita le digo help LM, aquí van a ver que me dice todas los parámetros que puedo tener en la función LM, los placeholders, la fórmula, los datos, el subset, weights, NA action, etc. Y lo que les quería ver hace ratito, porque tenía problemas de ejecución ahí con R, lo de help read.csv. Aquí me dice el file, todos los demás, si se fijan, tiene defaults header igual false, es el default separador, es el nulo como default, la quote es el backslash, el backslash es un carácter especial, dice que el quotation mark es el quotation con doble rayita aquí, ¿no? Cuál es el marcador para puntos decimal, etc. Entonces aquí me dice todos los parámetros que tiene, los que puedo tener, y como ven aquí, readCSV me da 3 puntitos acá. En el readCSV el default separador es coma. Este era el readTable, que es otra función que puedo leer archivos de CSV. Aquí el separador es un nulo. En readCSV por default el separador es una coma, ¿sí? Y la quotation mark, las comillas son las dobles comillas, ¿sí? Entonces, eso de los 3 puntitos, lo que decíamos hace ratito, que podemos tener más
más parámetros ahí. Bueno, con esto terminamos la introducción a R y RStudio y espero que les sea de utilidad. Gracias, bye.